electrocardiograma normal, ya para entrar al electrocardiograma patológico. Esta parte del electrocardiograma normal es un resumen de todo lo que ya vimos. Son como algunas normas o algunas reglas que tienen que cumplir para poder decir que es un electrocardiograma normal. Por ejemplo, la primera regla que dice que el intervalo PR debe ser normal. ¿Cuánto es el intervalo PR normal? Entre 120 y 200 milisegundos, ¿verdad? Ahí está. Intervalo PR debe ser entre 120 y 200 milisegundos. ¿O cuántos cuadraditos? 3 a 5 cuadraditos. ¿Qué pasa si es menos de 120 milisegundos? Nos habla de... ¿Qué significa preexcitación? Eso. Una vía accesoria, ¿no? Muy bien. Una vía accesoria, preexcitación o Wolff-Parkinson White, ¿no? ¿Y qué pasa si es más prolongado? ¿Qué tipo de bloqueo? Atrioventricular, porque hay bloqueo de rama, hay bloqueo sinoatrial, hay varios tipos de bloqueo, pero acá nos habla de bloqueo atrioventricular. ¿Y qué dijimos que es el intervalo PR? ¿Qué representa un intervalo PR? Eso. Tiempo que tarda el impulso eléctrico desde que se inicia en el marcapasos hasta que llega a los ventrículos. Eso representa el intervalo PR. Si es muy rápido, o sea, si el impulso eléctrico llega muy rápido a los ventrículos, preexcitación. Si llega muy tarde, bloqueo atrioventricular. Entonces, la primera regla es eso, algo de lo que ya hemos visto, ¿no? Que el intervalo PR debe ser normal. La regla 2 te dice que el complejo QRS no tiene que ser ancho, tiene que medir máximo 3 cuadraditos pequeños, que es lo mismo menor a 120 milisegundos. Es decir, hablamos de QRS ancho cuando el complejo QRS mide más de 120 milisegundos. También decíamos que no hay QRS angosto, ¿verdad? O es QRS normal o es QRS ancho. Es algo que también ya lo vimos cuando vimos la parte de ondas, segmentos, intervalos. Ahí vimos que el complejo QRS tiene que tener una medida máximo de 3 cuadraditos. Si mide más, QRS ancho. La regla 3. El complejo QRS debe ser predominantemente positivo en las derivaciones de 1 y de 2. Habíamos visto en la parte inicial de la clase donde veíamos que D1 y D2 es abajo y ahí el impulso eléctrico se acerca. Entonces, por eso que el complejo QRS en la derivación de 1 y de 2 debería ser predominantemente positivo. Regla número 4, que el complejo QRS y la onda T tienden a tener la misma dirección. ¿Qué significa? Sobre todo en las derivaciones de los miembros, de 1, de 2 y de 3, ABR, ABL y ABL. Si yo tengo un complejo QRS en D1 que es predominantemente positivo, mi onda T también debería ser positiva. Si yo tengo un complejo QRS predominantemente negativo, mi onda T debería ser negativa, ¿no? A eso se refiere, que el complejo QRS y la onda T tienden a tener la misma dirección en las derivaciones de las extremidades, normalmente. Si mi complejo QRS es positivo, la onda T debería ser positiva. Si el complejo QRS es negativo, la onda T debería ser negativa. Regla 5. Todas las ondas son negativas en ABR, ¿no? O casi todas. Generalmente la gran mayoría de las ondas son negativas en ABR. La onda P, el complejo QRS tiene que ser predominantemente negativo. Puede tener alguna onda positiva, pero tiene que ser predominantemente negativo y la onda T debe ser negativa. Es otra regla. La regla número 6 te habla de la progresión normal de la onda R y la progresión normal de la onda S. Fíjense cómo progresa, esto es de 1, B2, B3, B4, B5, B6. Cómo va aumentando de voltaje la onda R, de B1 a B4 incrementa y de 5 y de 6 disminuye. A esto llamamos progresión normal de la onda R. Y la onda S incrementa
de B1 a B3 y luego normalmente disminuye. En B6 muy rara vez vemos onda progresión normal de la onda R. La onda R incrementa de B1 a B4 y B5 y B6 normalmente es más pequeño. La regla 7 te dice que el segmento ST debe ser siempre isoeléctrico, excepto en B1 y B2, donde puede estar ligeramente elevado y considerarse normal, sobre todo en adolescentes y en edad pediátrica. No. El segmento ST normalmente debe ser isoeléctrico, excepto en B1 y B2. La regla 8, de lo que vimos, la onda P debe ser positivo en B1 y B2, lo vimos para ritmo sinusal, y también tiende a ser positivo de la derivación B2 a B6. Solo en B1 podemos ver onda P negativa. Bien. La regla 9 también ya lo vimos, la onda Q no existe normalmente, y si existe debe ser pequeña, menos de un cuadradito, es decir, menos de 40 milisegundos, salud. Y luego debe tener un voltaje, dijimos, ¿cuánto tiene que ser el voltaje máximo de la onda Q? Eso es el tiempo, el voltaje. ¿Cuánto tiene que ser máximo la onda Q? 25, menor al 25%. Eso, menor al 25% de la onda R. Eso es lo normal de la onda Q. No tiene que ser muy profunda. Si yo tengo una onda R que mide 10 milímetros, la onda Q máximo tiene que ser 2.5 milímetros, ¿verdad? Entonces te dice acá eso, no debe haber onda Q. O debe ser pequeña, menos de 0.04 segundos de ancho en D2 y de D2 a B6. Normalmente la onda Q no lo vemos. Y si lo vemos, tiene que ser con esas dos características. Menos de 0.04 segundos y menos en voltaje de menor al 25% de la onda R. Y la regla 10, la onda T debe ser positiva en D1, D2 y la onda T debe ser positiva de D2 a D6. Onda T positiva en D1 y D2 y de B2, B3, B4, B5, B6 tiene que ser positiva. Entonces son reglas como adicionales a todo lo que ya vimos para considerar un electrocardiograma normal. Entonces, ya viendo todo eso, nosotros ya estamos capacitados para poder interpretar un electrocardiograma normal. ¿Y cómo lo vamos a interpretar? Lo primero que debemos de describir y decir es un electrocardiograma de ¿cuántas derivaciones? 12 derivaciones. ¿Cómo está la calibración? La calibración estándar. ¿Y cómo está el ritmo? ¿Por qué es ritmo sinusal? Ahí se recuerdan rápidamente. La onda P tiene que ser positiva en D1, positiva en D2, positivo en ABF, negativo en ABR. El eje de la onda P tiene que estar entre 0 y 90. Si es positivo en D1 y es positivo en ABR, va a estar entre 0 y 90. El intervalo PR tiene que ser normal. ¿Cuánto mide acá el intervalo PR? Entre 3 y 4 cuadraditos. ¿Es más de 3? Es menos de 5. ¿Este intervalo PR es igual a este? Sí. ¿Y este es igual a este? Sí. Entonces, el intervalo PR es normal para la edad y es constante. Después, la onda P de la misma morfología, una misma derivación, ¿verdad? Las ondas P en D1 son iguales, en ABR son iguales, en D1 son iguales. En una misma derivación, la onda P es igual, ¿no? Entonces, es ritmo sinusal. Ahora, ¿esto es ritmo sinusal regular o irregular? Irregular. El RR, mira, acá es muy angosto, acá es muy ancho. Entonces es un ritmo irregular. ¿Y cómo calculamos ahí la frecuencia cardíaca? 30 cuadraditos o 6 segundos. ¿Y ahí qué debo de contar? ¿Cuántos complejos QRS tengo? Y lo voy a multiplicar por 10. Y ahí tengo la frecuencia cardíaca. Entonces eso lo escribimos. Hasta acá tenemos electrocardiograma de 12 derivaciones a calibración estándar en ritmo sinusal, frecuencia cardíaca de tantos. Ahora vámonos con el eje eléctrico. ¿Cómo sacamos el eje eléctrico? Un método, a ver, acá. Saca un método. Un método de los tres para calcular el eje eléctrico. Acá. Uno de los tres, el más fácil.
así, o así, o así. Ve que decíamos que hay tres maneras, ¿no? De las tres maneras, los dos que más se acercan, ahí está el eje. ¿Cuál es el más fácil? La siguiente es el examen. Acá, a ver tú. D1 y a ver. D1 y ABF. ¿Qué tienes que hacer en D1 y en ABF? Ah, está bien, si tienes un apunte de la mano, obviamente esos apuntes no los vas a tener en el examen, ¿no? Pero No me acuerdo, doctor, pero sí me acuerdo de los tres. voltaje del QRS, ¿ya cómo está en D1? Positivo. ¿Y cómo está en ABF? Positivo. Entonces el eje está entre 0 y 90. Eso es un método. ¿Otro método? Aquí tú. ¿Sí? Buscamos una derivación isodifásica. Eso, buscamos cuál de estas 6 derivaciones es más isodifásica. ¿Y cuál te parece más isodifásica aquí? De 1. ¿Y luego qué sigue? Ya sabemos que esto es la más isodifásica. ¿Y dónde está el eje eléctrico? Derivación perpendicular. QR más isodifásico igual derivación perpendicular. Eso. Buscamos, si esto es la más isodifásica, buscamos la perpendicular. ¿Cuál es la perpendicular de D1? ABF. ¿Y ABF es? Y Positivo. positivo ABF, ¿dónde apunta? A más 90. ¿Y el tercer método? El más fácil de todos. Eso, QRS de mayor voltaje en las 6 derivaciones. ¿Y cuál es el de mayor voltaje? D2. ¿Y D2 es positivo o negativo? Positivo. ¿Y D2 positivo dónde apunta? A más 60, ¿no? A más 60. Si D2 fuera negativo, ¿dónde apuntaría el eje? Menos 120, arriba, ¿no? Si fuera negativo. Son los 3 métodos muy sencillos. No sé cómo van a calcular el eje en el examen, ¿no? Con chanchuri y chate. No, somos TDAH, no podemos. No, vamos a repasar. Van a repasar. Vas a ver que vas a tener orgullo. Quiero ver. Porque les vamos a colocar eléctrica, dijimos, ¿no? Entonces acá el eje eléctrico nos salió por todos los métodos entre 0 y 90, ¿verdad? Entonces el eje eléctrico acá yo le puse 60. Y luego vamos a evaluar las ondas. Segmentos, ondas, intervalos. segmentos, Intervalos. ¿Cómo está tu onda P acá? A ver, reivindícate. ¿Cómo está tu onda P? ¿Está normal o está patológico? ¿En cuál, doctor? En cualquiera. ¿Cómo está la onda P? Está ¿Normal normal. o es patológico? ¿Por qué es normal? Porque está menos. Está 0.2 milivolts. Está bien. Es la regla de los 2.5. Sí. No tiene que ser 2 milímetros y medio hacia arriba, no tiene que ser mayor a 2 milímetros y tampoco es que- mayor a 2.5 milímetros en tiempo, ¿no? Sí. No tiene que ser más de 2 cuadraditos y medio en tiempo, tampoco en voltaje. Acá en voltaje, ¿cuánto mide? 1,5, es menos de 2.5. Y en tiempo, 2 es menos de 2.5. Entonces una onda P normal. ¿Sí? ¿Entienden? No. Sí, entiende, doctor. Regla de los 2.5. No más de 2.5 arriba y no más de 2.5 en tiempo. Entiendo. ¿El complejo QRS cómo está? ¿Está normal o está patológico? ¿Cómo está? Viviane, ¿cómo está el complejo QRS? ¿Normal o patológico? Tem que ser menos a 120, não? ¿Normal? 120. ¿Sí está
120 segundos. Alita 60 milisegundos. No, 60 milisegundos. Ali também está 60 milisegundos. Está melhor. Está ótimo. Ele está menor, simplesmente e voltar Exacto. ¿Por qué es normal? Porque está menor a 120 milisegundos. No es un QRS ancho, es un QRS que mide más o menos 2 cuadraditos, 80 milisegundos. Es normal porque mide menos de 120 milisegundos. Ahora, ¿cómo está la onda R? Não, então tem que ser menos de 3 quadradinhos. até a 1/3 da onda R. No. Pero ¿cuándo consideramos una onda R patológica? ¿Cuánto tiene que medir normal? Mais de 3 quadradinhos. De 20 a 25. Eso, menos de 25. ¿Y alguno mide más de 25? Não. ¿La onda S tiene medida o no? No, la onda S no tiene medida. La que tiene medida es la onda Q. ¿Y acá tenemos onda Q o no? Tenemos onda Q, tenemos onda Q. Pero mide menos de un cuadradito. Y tampoco mide más del 25% de la onda R. Mira, por mostrar mi onda R más o menos mide 15 milímetros. Y acá la Q, hasta 5 milímetros sería permitido. ¿Verdad? Que sería 25%. O 4. Y acá mide ¿cuánto? 1, 2. Entonces la onda Q está normal y la onda R también está normal. Sim. Ah, sim, daquela assim, né? Aí tem que. Na verdade, assim, né? Multiplica por 3 dá certinho, não é baixo. Não pode ser Para mais. por eso que en B2 sea negativo nada más porque cabe la posición un poco alejado. Qual T você quer? Mas tem que ter. Qualquer T. Tá, então tá que a gente tá com aquele T ali. Não pode ser maior a 1/3 da onda R. Pega a onda R de 3, pode ser maior. Então não é, então tá En normal. B2 acá lo vemos negativo, es buena observación. Probablemente el cable era un poco más alejado. Pero normalmente en B2 la P debería ser positiva. Por isso tá sem alterações de segmentos intervalos. Ahora, la onda T. A ver, Já tá a resposta. ¿cómo está la onda T? ¿Cómo está la onda T? Eu tenho medo dele, ele olha muito profundo nos olhos. ¿Cuáles son los valores normales? Não maior a 1/3. La onda T no tiene que ser mayor a 1/3 de la onda R. Si yo sigo esta norma, esto es mayor a 1/3. Y hay otras normas más. ¿Cuáles son? Eso. La onda T en derivaciones de las extremidades no tienen que ser más de 5 milímetros y en las precordiales no ser más de 10 milímetros. ¿No? Y acá ninguno supera más de 5 y acá en las precordiales ninguno supera más de 10. Y en cuanto a tiempo, ¿cuánto tiene que medir la onda T? Es máximo 5 cuadraditos y en ninguno mide más de 5 cuadraditos. Es decir, la onda T está normal en todas las derivaciones. Acá en las extremidades no mide más de 5 y acá en las precordiales no mide más de 10. Y en todas no mide más de 200 milisegundos. Tenemos una onda T normal. Luego intervalo. ¿Cómo está el intervalo PR acá? ¿Está normal? ¿Está alterado? ¿Por qué está normal? ¿Por qué está alterado? Predomínio de cavidades. Então, Eso, porque no mide más de 200 milisegundos y tampoco mide menos de 120 milisegundos. El intervalo PR está normal. ¿Y cómo está el QT? ¿Cómo es que normal? ¿Cómo de manera rápida decimos que es un QT normal? Acabo de explicar. ¿Cómo dice la regla C? Acá ¿cómo dice la regla C? ¿Cómo sabemos que un intervalo QT está normal? Así de manera rápida. No, eso está en la frecuencia cardíaca. ¿Cómo sabemos que un QT está normal? Así de manera rápida, explicado. Sin calcular nada de mamada. Así esto es un QT normal. não é aquela metade da linha. ¿Cómo es? É na metade da linha. Mira,
yo tengo este RR, ¿verdad? Entonces, entre este intervalo RR voy a trazar una línea media, que mi línea media va a quedar acá. Si mi onda T termina de este lado, va a ser un T normal. Si mi onda T terminaría de este otro lado, sería un T largo. Ahí sí tengo que calcular o corregir. ¿No cuál es la fórmula? Exacto, la fórmula de la sección. Eso. QT corregido es igual a QT medido, pero en segundos, sobre la raíz cuadrada del RR medido en segundos. La fórmula de la sección, y así es como deberíamos corregirlo. Ahí, por ejemplo, ¿de dónde mides el QT? ¿De dónde se mide el QT normal? ¿No? A ver, Q, el inicio ¿dónde mide el Q, QT normal? inicio de Desde el inicio del complejo QR ya está. Eso, hasta donde termina la onda que lo medimos, el complejo valor. Y luego lo corregimos en la fórmula de la C. Ahora, como último punto, tenemos que ver qué ventrículo está predominando sobre el otro, ¿verdad? Y para eso habíamos visto que B1 y B2 decíamos que mira el ventrículo derecho y B5 y B6 mira el ventrículo izquierdo. Dijimos que mientras más alta sea mi onda R en B1 y B2, más hipertrófico o más crecido es el ventrículo derecho. Y al revés, mientras más alto es mi onda R en B5 y B6, más hipertrófico es el ventrículo izquierdo. Con la onda S es al revés. Mientras más profunda sea mi S en B1 y B2, más hipertrófico está el izquierdo. Y mientras más profundo sea mi S en B5 y B6, más hipertrófico está el ventrículo derecho. Con ese concepto, ¿qué ventrículo está crecido en este electrocardiograma? Izquierdo, ¿por qué? Por B5 y B6 tengo R's altas en B5 y B6. Fíjate mi R súper alta en B5 y súper alta en B6. En B1 y B2 casi no tengo R. Y además la onda S, en B1 y B2 mi S es más profunda que en B5 y B6. O sea, esto tiene predominio ventricular. Diferente a hablar de hipertrofia ventricular. Si yo quiero hablar de hipertrofia ventricular, lo único que tengo que hacer es aplicar la, ¿qué se llama esto? La ley de Sokolov-Lyon se llama. Entonces, ¿qué hago con la norma esa? Sumo mi onda R de B5, B6, que esté más alto, le voy a sumar mi onda S de B1. Por ejemplo, acá cuánto mide mi onda R, 5, 10, 15, 18, más esta onda S que es 7, 25. Cuando es mayor a 35, realmente es hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Mientras tanto, mientras no llegue más de 35, solo decimos predominio ventricular. Ya si llega a más de 35, entonces ahí sí es hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, en este electro predomina el ventrículo izquierdo. Y así es como describimos el electro. Todo lo que hemos analizado por puntos lo plasmamos en la historia clínica. Electrocardiograma de los derivaciones, la calibración estándar, ritmo sinusal, la frecuencia cardíaca, el eje eléctrico. Podemos describir las ondas o directamente colocar ondas, segmentos, intervalos normal paralelar y predominio de fuerzas izquierdas. Y ya está, tenemos descrito nuestro electrocardiograma. Teóricamente hasta acá ya podemos o tenemos la capacidad de interpretar un electrocardiograma. Veo que nos están estudiando la siguiente clase de examen. Seguimos que van a hacer puro CD. Listo. Adicionales a un electrocardiograma hay cosas que no están en el pensum académico, que es algo que lo vemos normalmente. Por ejemplo, algo que vemos normalmente son los bloqueos de rama. Diferente a hablar de bloqueos atrioventriculares. Bloqueos atrioventriculares es un tema muy amplio. En cambio, bloqueos de rama podemos nosotros verlo en un electrocardiograma cuando vemos una imagen como esta, por ejemplo. Pero, ¿en qué derivación? Solo en B1. No sirve para otras derivaciones. Si ustedes ven esta imagen del cono de lado, así como este de acá,
en B1 o este patrón R minúscula y S mayúscula, así este patrón, pero en derivación B1 nos habla de bloqueo de rama izquierda. Como vemos normalmente en B1 el complejo QR es así como este, RS, es lo normal. Y como lo vemos en B6, más o menos así, conducción normal. Y cuando hay bloqueo de rama izquierda lo vamos a ver así. En B1 vemos esta imagen y en B6 esta imagen. Entonces esta imagen del cono de lado siempre buscarlo en B1. Si yo veo esta imagen de cono de lado en ABR, por ejemplo, no significa nada, o en cualquier otra derivación, no significa nada. Pero si lo veo en B1 es bloqueo de rama izquierda. Si hay bloqueo de rama izquierda, imagen en cono de lado. ¿Vale? Bloqueo de rama derecha, imagen en orejas de conejo. Fíjense, este es el patrón de bloqueo de rama derecha. Y el patrón es R minúscula, S mayúscula y R mayúscula prima. Patrón de bloqueo de rama derecha. Ahí no debería ser en la rama izquierda la B6 o B5 porque usted dijo que en la B5 es lo mismo. Sí, está muy bien, ¿no? B5 es salir el ventrículo izquierdo. ¿No? Pero fíjate que en esta parte también tenemos de B6, mira. Así tienes el patrón en B6 de bloqueo de rama izquierda. Pero para recordarlo, el cono de lado se ve en B1. Para recordarlo, ¿no? Es como un mnemotécnico. Porque yo razón, ¿no? Debería ser en B5, B6, claro. La derecha en B1. Para esto de los patrones, solo es en B1. Porque el patrón, si tú quieres memorizarte el patrón de bloqueo de rama izquierda en B6, es este de acá. Pero esto no tiene una imagen que tú puedes semejarlo a algo, ¿no? Pero esta misma imagen se puede ver reflejada en B1. Y en B1 se ve como un cono de lado. Por eso lo decimos solo en B1. Porque el patrón en B6 es este. Fíjate que el B6 está totalmente alterado. Este no es un complejo QRS normal. Es un complejo QRS alterado. Este es el patrón de bloqueo de rama izquierda en B6, que también se refleja en B1. Y en B1 lo hacemos parecer a un cono de lado para recordar. Es solo para recordar. El B6 claro que se ve así, solo que este no tiene un patrón. Y decimos que bloqueo de rama derecha, las famosas orejas de conejo, con este complejo QRS, R minúscula, S mayúscula y R mayúscula prima. ¿Cómo vemos un electrocardiograma normal en B1? Una conducción normal así. ¿Y cómo es patológico? Este de acá. R minúscula, S y R mayúscula P. Bloqueo de rama derecha. Y fíjense que en B6 también se puede ver. Tengo una Q, R y al finalizar de la onda S, fíjate, tengo una melladura como este de acá. Pero el patrón lo vemos en B1, como las famosas imágenes en orejas de conejo. Bloqueo de rama derecha. Ahora, hay bloqueo de rama derecha completo y bloqueo de rama derecha incompleto. ¿Cómo hacemos la diferencia? Por la anchura del QRS. ¿Cuánto decíamos que el QRS es lo normal? Hasta 3 cuadraditos. Si esta imagen de conejo mide menos de 3 cuadraditos, es bloqueo incompleto. Si mide más de 3, es bloqueo completo de rama derecha. Eso en la rama derecha. En la rama izquierda es un poquito más complejo, porque la rama izquierda, como tiene dos fascículos, fascículo anterior y fascículo posterior, entonces puede ser bloqueo del fascículo anterior y fascículo posterior, y ahí se complica un poquito más. Pero esto nos habla en bloqueo de rama izquierda en general. Y esto bloqueo de rama derecha puede ser completo o puede ser incompleto. Completo cuando mide más de 3 cuadraditos. Incompleto cuando mide menos de 3 cuadraditos. ¿Ah? ¿Y este electrocardiograma qué patrón tiene? Una pregunta, o sea, el completo, el incompleto. O sea, el incompleto podría ser no patológico, el completo. Ándale. Así es. Obviamente el incompleto es menos patológico que el completo. No, eso es bloqueo atrioventricular. Eso es diferente. Bloqueo atrioventricular es otro tema diferente. Estamos hablando aquí de bloqueo de rama.
No estamos hablando de bloqueos atrioventriculares de primer grado, segundo grado. Eso es diferente. Otro. Acá solo bloqueo completo o incompleto. No. Entonces acá ¿qué bloqueo tenemos? ¿Por qué? ¿Completo o incompleto? ¿Por qué? Porque es más de 3 cuadraditos, casi mide 5. Entonces es un bloqueo completo de rama derecha de las X. Y fíjense que en B6 también se ve. Mira, volvemos a nuestro patrón. Mira acá. Mi QRS en B6, como se ve, una Q, R y una pequeña deflexión en el ápice, ¿no? En la parte más baja de la onda S. Y ese patrón lo vemos en B6. Acá, miren. Q, R, S, ¿no? Acá. Pero el patrón típico es el B1, este de acá. Si esta imagen de Q minúscula, S mayúscula y R mayúscula prima lo veo en B1, no cuenta como bloqueo, si lo veo en ninguna derivación, solo en B1. ¿Vale? Solo en B1 cuenta para bloqueo de rama de derecha. Y ahí está, es muy similar. Esta imagen, este patrón de bloqueo de rama es muy similar a este. Y en B6 es muy similar. Bloqueo de rama derecha. Es completo, ¿por qué? Porque mide más de 3 cuadrados. Y este de acá, bloqueo de rama izquierda, ¿por qué? Porque vemos el pinche cono de lado acá, ¿verdad? Fíjense el patrón. Cono de lado en B1 y el patrón típico en B6. ¿Dónde está B6? Acá. Fíjense, es muy similar a este. Este patrón es muy similar a este. Bloqueo de rama izquierda. ¿Completo o incompleto? Más de 3 cuadraditos, ¿verdad? Entonces sería completo. Entonces no se olviden de esos dos patrones. Patrón de bloqueo de rama derecha y bloqueo de rama izquierda. Otro adicional que es muy frecuente y lo vemos bastante es esto de acá, que se llama alternancia eléctrica. ¿Qué hace referencia? Un complejo QRS de mayor voltaje y el otro de menor voltaje. Mayor voltaje, menor voltaje, ¿no? Alternancia eléctrica. ¿Y en qué cardiopatía o en qué patología lo vemos? En derrame pericárdico masivo o en taponamiento cardíaco. Y lo vemos así. QRS de menor voltaje, mayor voltaje, menor voltaje, mayor voltaje. Alternancia eléctrica. Lo vemos en derrame pericárdico, también lo podemos ver en una taquicardia supraventricular. Alternancia eléctrica. ¿Vale? Taponamiento cardíaco. ¿Cuál es la tríada de taponamiento cardíaco? Hipotensión, distensión venosa yugular y ruidos cardíacos hipofonéticos. Alternancia eléctrica. Entonces, ¿en qué lo vemos? Derrame pericárdico masivo, taponamiento cardíaco y una taquicardia supraventricular. Ahí vemos la famosa alternancia eléctrica. Y lo vemos en todas las derivaciones. En D1, D2, D3, en el D2 largo, todos tenemos alternancia eléctrica. Y listo, hasta acá nosotros podemos decir que somos ya expertos en interpretar un electro normal. Pero luego te mandan un electro como este. Y entonces decimos, ¿esto qué es? ¿Es ritmo sinusal? ¿Es no sinusal? ¿Dónde calculamos la frecuencia cardíaca? Entonces tenemos electros supracismales. Entonces acá debemos de aprender, ahora que ya sabemos leer un electro normal, debemos aprender primero a clasificar las arritmias. Y las arritmias los podemos clasificar en taquiarritmias, es decir, frecuencias cardíacas muy altas, radiarritmias, frecuencias cardíacas bajas, y ritmos desorganizados o ausentes, como este de acá. Este es un ritmo desorganizado totalmente, ¿no? Entonces, dentro de las taquiarritmias tenemos arritmias de QRS estrecho, que son las taquicardias supraventriculares, y arritmias de QRS ancho, que son la taquicardia ventricular. Dentro de las radiarritmias, frecuencias cardíacas bajas, tenemos la bradicardia sinusal, que es lo más fácil de diagnosticar. Por ejemplo, si yo tengo un electrocardiograma con una frecuencia cardíaca de 30, para ti, que tomamos un electrocardiograma y tu frecuencia cardíaca está en 30, y decimos es un electrocardiograma en ritmo de bradicardia, porque 30 es muy poco para ti.
Y lo único que tenemos que ver si es sinusal o no es sinusal, con los 6 puntos. Si es sinusal, decimos que es una radicardia sinusal, que es la más frecuente. Ahora, si no es sinusal, entonces va a entrar acá. Va a entrar en bloqueo atrioventricular, que es el que tenemos que ver, o los bloqueos sinoarteriales. Entonces, dentro de las radiarritmias, la radicardia sinusal, que es lo más frecuente, ustedes ya saben qué parámetros tenemos que tomar para decir que es sinusal o no sinusal. Y los bloqueos a los que lo vamos a ver. Y luego tenemos los ritmos desorganizados o ausentes. La sistolia, la fibrilación ventricular, que es algo que tenemos que ver, y una disociación electrónica. De todo esto, ¿qué vamos a ver? Taquicardia supraventricular, porque es muy frecuente. Acá están el flotter, la fibrilación auricular, taquicardia tópica de la unión, todo esto está acá, taquicardia atrial, todo esto está acá. Son varias arritmias que lo vamos a ver con un algoritmo de manera muy fácil. La taquicardia ventricular es una sola arritmia, pero tiene criterios para hacer diagnóstico. La radicardia sinusal es muy fácil, que lo vamos a ver. Bloqueos atrioventriculares es algo que tenemos que ver. Los bloqueos sinoarteriales no lo vamos a ver porque es muy complejo, es algo que no nos compete ver. Y acá vamos a ver fibrilación ventricular. Pero para entender todo eso, primero tenemos que saber el electrocardiograma normal. Si no sabemos el electrocardiograma normal, no vamos a entender nada de esto, no vamos a entender nada de taquicardia supraventricular, no vamos a entender nada de taquicardia ventricular, no vamos a entender nada de esto si no sabemos el electrocardiograma normal. Quiero pensar yo que van a estudiar para el examen. Entonces, la parte de... esto antes. Para tomar un electrocardiograma hay dos equipos. Algunos equipos que están fabricados en América y otros que están fabricados en Europa. Los que están fabricados en Europa, por ejemplo, los cablecitos vienen así. Rojo para el brazo derecho, amarillo para el brazo izquierdo, el verde para la pierna izquierda y el negro es el neutro. Para los que somos de Bolivia es muy fácil. Empiezas por el brazo derecho, rojo, amarillo, verde. Y el negro le colocas en la pierna derecha como el neutro, o la pierna. ¿Vale? Ahora, los equipos o los electrocardiógrafos que están fabricados en América vienen así, ya con la denominación del inglés, ¿no? Brazo derecho, brazo izquierdo, pierna izquierda y pierna derecha. Nada más para que lo tengan en mente al momento que vayan a tomar un electrocardiógrafo. Y la colocación de los electrodos ya lo vimos también al inicio, pero nada más para recordarlo dónde van los electrodos, ¿no? De las diferentes precordiales, desde B1 hasta B6. Y luego vienen las bradiarritmias, bloqueos atrioventriculares. Como hasta acá no han leído muy bien, porque les falta, yo quiero pensar que sí lo van a ver para el examen. Entonces, bradiarritmias lo vamos a ver para el siguiente examen. Lo que hoy vamos a ver es radiografías, porque algunos que vienen conmigo a la práctica, como que les cuesta interpretar una radiografía. Nos vamos a ver algo de radiografía desde un punto de vista pero cardiovascular. Todo es para el examen. Todo es para el examen. No, sí va a entrar. Sí va a entrar. Son cosas básicas, son cosas que han visto en imagenología. Nada más que algunos no están recordando. ¿Qué es vasculatura pulmonar? ¿Qué es edema pulmonar? ¿Cómo reconocemos una radiografía antero-posterior, posterior-anterior? ¿Cómo vemos crecimiento de cavidades en una radiografía? ¿Qué cavidades están crecidas a la derecha, a la izquierda? ¿Cómo están los vasos abdominales? ¿Dónde está el hígado? ¿Dónde está la cámara gástrica? ¿Cómo están los bronquios? ¿De qué lado está el pulmón derecho? ¿De qué lado está el pulmón izquierdo? Entonces, lo primero para interpretar una radiografía es determinar si es una radiografía postero-anterior o es una radiografía antero-posterior. Es lo más importante. ¿Por qué tenemos que determinar esto? Fíjense la silueta del corazón.
Si yo calculo acá el índice cardiothorácico, me va a salir 0.40 más o menos, 0.40. En cambio acá, si yo lo calculo, me va a salir 0.50 o 0.55. Entonces yo puedo decir que este paciente tiene cardiomegalia. Y no es así. Nada más que esta radiografía es anteroposterior. Y en una radiografía anteroposterior, todo lo que es el mediastino se magnifica. Es decir, el tamaño del corazón se amplifica y podemos dar falsos diagnósticos de cardiomegalia. Por eso es bien importante determinar si es póstero-anterior o anteroposterior. Porque si es anteroposterior, no podemos evaluar el índice cardiothorácico en un anteroposterior. ¿Por qué? Porque la silueta del corazón se magnifica y puedo dar falsos diagnósticos. En muchos lugares te colocan en esta parte PA y AP, pero algunos no te colocan. Esas radiografías, por ejemplo, no tienen. Acá no dice anteroposterior, no solo que dice derecha, no hay anteroposterior o posterior. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar si la radiografía ha sido tomada en anteroposterior o en posterior. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cuándo decimos que es una radiografía postero-anterior? Cuando los rayos X penetran al paciente por la parte posterior. Acá tenemos el equipo de rayos X, está el paciente y el chasis delante del paciente. Acá está la radiografía de tórax, ¿no? Entonces justamente es postero-anterior porque los rayos X penetran al paciente de posterior a anterior. Normalmente lo tomamos en bipedestación, es decir, el paciente parado. Normalmente la distancia entre tubo, que es esto, y el chasis, normalmente es de 2 metros, pero mucho depende del equipo también. Y habitualmente lo tomamos en inspiración profunda. Ahora, ¿qué características tiene una radiografía posterior? Por ejemplo, te dice que las escápulas en una posterior deberían estar fuera. No deberíamos de ver la escápula en los campos pulmonares, deberían estar fuera de los pulmones. ¿Ah? Otro, que los arcos costales son más curvados, fíjense. En el anteroposterior los arcos costales son bien rectos. Las clavículas, normalmente en la PA, atraviesan los campos pulmonares. Mira, esta es la clavícula. Cómo atraviesan los campos pulmonares. Si tienen la forma de V o de una forma de Y. Disposición en Y o V. Clavículas en forma de V que atraviesan los campos pulmonares. Los arcos costales son más curvados. La columna normalmente es más marcada. Y está algo de acá, signo de la tienda de campaña, dice. Yo la verdad es que no lo veo, pero los radiólogos dicen que se ve algo como esta. Tienda de campaña. O sea, esta imagen de tienda de campaña deberíamos de verlo acá. Yo la verdad no veo ni idea, pero dicen los imaginólogos que sí lo ven. Si alguien lo ve acá, la tienda de campaña, pues está bien. Deberían ser imaginólogos los que lo ven. Porque al final esta imaginología es imaginarte, ¿no? Pero en toda la literatura que lo describe te dice signo de la tienda de campaña, te dice, ¿no? Y cuando uno lo busca en internet, te dice que tenemos que ver una imagen similar a esta. Acá. Você tá vendo? Eu tô vendo. A ver, no. Ah, tá, só vou. Ah, parece que sim. Eu tô vendo ali, ó. Tá ali, ó. Si alguien lo ve, está súper bien. Não, o coração ali, gente. É o coração, não é o pulmão. Não. No, les estoy mamando ahí, yo lo veo. Sí, Desenha lá. Legal. Eu não tô vendo nada. Não, vou. Não. Los que lo ven, entonces en una posterior anterior deberían de buscar esa imagen, ¿no? Deberían de buscar esta tienda de campaña. No lo sé, memoria poderosa. Pero bueno, entonces, para una posterior anterior, o sea, las claves, ¿no? Las clavículas dentro de los pulmones en forma de V o en forma de Y. Los arcos costales más curvados. Vemos normalmente la burbuja gástrica, aunque en una anteroposterior también se ve la burbuja gástrica, ¿no? Y esto,
signo de la tienda de campaña. La verdad, yo no lo veo, pero si alguien lo ve, está súper bien. Entonces, de una póstero anterior, ¿qué tienen que recordar? La clavícula, forma de V y atraviesan los campos pulmonares, los arcos costales curvados, ¿vale? Las escápulas siempre lo vemos por fuera, normalmente. Diferente a una radiografía anteroposterior. Si es anteroposterior, los rayos X penetran al paciente de la parte anterior a la parte posterior. Normalmente esto lo tomamos en el cúbito dorsal. ¿Y a quiénes tomamos esto? Por ejemplo, los neonatos, todos tienen una radiografía en anteroposterior. A un neonato no lo voy a hacer para ahí, le voy a colocar el posterior anterior, ¿verdad? Entonces a los neonatos todos los tomamos en anteroposterior. Por eso el índice cardiotorácico en neonatos es mayor, porque la silueta cardíaca se magnifica y de alguna manera tenemos que medir el índice cardiotorácico en los neonatos, ¿no? ¿Qué características tiene una radiografía anteroposterior? Primero, que las escápulas lo vamos a ver dentro del tórax. Los semidiafragmas normalmente están más elevados. Otra cosa que ven los radiólogos es el signo de la cara de búho. Acá ahorita lo vamos a ver. Ausencia de burbuja gástrica. Las clavículas están altas y horizontalizadas. Fíjense, altas normalmente pueden salir fuera del pulmón y son horizontales. Y los arcos costales también son horizontales, son más rectos. ¿Va? Y bueno, te dice ausencia del signo de la tienda de campaña, pero te dice signo de cara de búho. La verdad es que es algo que yo no veo, pero supuestamente deberíamos de verlo así. ¿Alguien ve? Ah, viu? Tá aí, ó, tá aí. Eu vi outra cara. Não quero saber qual é a sua cara que você viu. Hasta el buzo. En la esquina está ya. No está en la esquina, está al medio. Está al medio aí, ó. Sei, tá aqui, ó, no meio, ó. Ali também. Deitado. Deitado, vai. Este búho deberíamos de verlo acá, pero acá dónde está. Te muestro. A ver, dale la pluma. No hay cualquier. No soy artista, ya. Você viu lá? Viu lá? Ai, não, ele tá mais pra cima. Tá mais pra cima lá. Tá aqui, ó. Es más arriba, ¿Qué es eso? ¿Qué? Es que sí me da diferencia. ¿Es un gato? Es un gato de sobremango. ¿Qué es? signo de cara de. Não parece? Não viu ainda? No sé qué animal es, no, pero ya. Vi otra cosa. Vi otra cosa. Creo. ¿Saben el tío? No la vi. Porque soy solo. Sí, la gaña. Creo. Por... ¿Qué es esto? Ay, a ver, hace algo mejor. ¿Qué hablador es el Francesco, no? Por acá, yo creo Francesco. Pucha, peor todavía, apagar. ¿Tienes coraje de hablar del mío? Mira esta cosa, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Francesco? Ya lo perdió. El bus se fue. Ay, más romántico, el corazón. Pero miren. No lo sé, Rick, todo parece falso. Pero bueno, los que lo ven, entonces en una PA deberían de buscar esta imagen, ¿no? La imagen, yo sinceramente no lo veo. Por eso no Una soy P, radiólogo, doctor. ¿no? Deberíamos de ver esa cara de deberíamos. Listo, entonces, hasta acá tenemos un resumen de cómo es una posterior anterior y cómo es una anterior.
Ahora, ya que hemos determinado que es una radiografía anterior o posterior, hablando del corazón específicamente, ¿qué tenemos que ver? El tamaño del corazón. ¿Y cómo vamos a verlo? Con el índice cardiotorácico. Recordar cómo sacamos el índice cardiotorácico. Punto 2, crecimiento de cámaras específicas. ¿Qué cavidades están crecidas? ¿Está crecido la aurícula derecha, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo? ¿Cómo está la aorta? ¿Cómo está la arteria pulmonar? Todo eso vemos en crecimiento de cámaras por específico. Y luego podemos determinar qué factores están incrementando que el corazón esté más grande o más pequeño. El hiperflujo pulmonar, edema pulmonar, o sea, ¿qué puede estar condicionando que el corazón esté más grande, ¿no? Aumento de volumen, alguna obstrucción en alguna parte del corazón, falla cardíaca, etcétera, etcétera. Todo eso vamos a tratar de describir hablando de una radiografía enfocada a lo cardiovascular. Lo primero que tenemos que determinar en qué posición está el corazón, ¿no? El corazón normalmente está del lado izquierdo, ¿no? La punta del corazón también apunta al lado izquierdo. ¿Cómo vemos un corazón normal? Así. Y si el corazón está del lado izquierdo y la punta apunta al lado izquierdo, entonces decimos que es un corazón en levocardia. Levo es izquierda, cardia, corazón. Corazón en levocardia. Ahora, si la punta también apunta al lado izquierdo, corazón en levocardia con levoapex. Corazón del lado izquierdo y la punta también está apuntando al lado izquierdo. Acá el corazón está al medio, entonces va a ser mesocardia. La punta también apunta al medio, corazón en mesocardia con mesoapex. Y acá el corazón está del lado derecho y la punta está del lado derecho. Corazón en dextrocardia con dextroapex, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para describir una radiografía es en qué posición está el corazón. ¿Está en levocardia, en mesocardia o en dextrocardia? ¿Cómo está la punta? ¿Levocardia o levoapex, mesoapex o dextroapex? Entonces eso como primer punto. Como segundo punto, en una radiografía yo puedo inferir que esto es el lado derecho del corazón y esto es el lado izquierdo, pero no siempre es así. Hay personas que tienen los órganos invertidos. Por ejemplo, esto es lo normal, que el hígado esté del lado derecho y el estómago del lado izquierdo. A esto yo llamo posición habitual de los órganos. Fíjense acá, la burbuja gástrica, esto de acá yo lo veo acá, burbuja gástrica. Acá está el diafragma y acá tengo la burbuja gástrica. Y acá tengo el hígado, ¿verdad? Entonces, la posición de los órganos en esta radiografía está normal. Si la posición de los órganos es tan normal, entonces yo puedo decir que esto es realmente el lado derecho del corazón y esto es el lado izquierdo del corazón. ¿No? En cambio acá está al revés, fíjense, acá tengo el hígado y la burbuja gástrica está del lado derecho. Entonces esto es un situs inversus. ¿Qué significa? Que los órganos abdominales están invertidos, así como en la imagen. El hígado se fue del lado izquierdo y la cámara gástrica del lado derecho. Y el corazón también. Entonces, esto es el lado izquierdo del corazón, de este corazón, y el lado derecho está de este lado. O sea, todo está invertido. Acá, esto es el pulmón derecho y este es el pulmón izquierdo. Todo invertido. Para complicar más la vida, hay personas que tienen el hígado central, así como este de acá, ambos lados, y pueden tener incluso hasta 2 cámaras gástricas. Pero esto ya es más de embriología. Entonces, hasta acá es algo que tenemos que ver. La posición de los órganos abdominales. ¿Para qué me sirve? Si tengo en esta posición, un situs abdominal sólido se llama, que significa posición habitual de los órganos, significa que la cámara gástrica está del lado izquierdo y el hígado del lado derecho. Eso significa que esto es el lado derecho del corazón y esto es el lado izquierdo del corazón. Para eso vemos la posición de los órganos abdominales. ¿Qué más vamos a ver en una radiografía? Los bronquios, para ver de qué lado está el pulmón derecho y de qué lado está el pulmón izquierdo. Por ejemplo, el pulmón derecho siempre va a estar con el bronquio que es más corto y más horizontal. El pulmón izquierdo siempre está con el bronquio principal que es más vertical y es más largo. Esto es un bronquio en posición habitual, por eso se llama sólido. Esto es inverso.
Hay personas que tienen los pulmones invertidos. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Cuando el bronquio principal izquierdo es largo y está del lado derecho. Y hay personas que tienen dos lóbulos o dos pulmones derechos y hay personas que tienen dos pulmones izquierdos. ¿Cómo voy a determinar? Acá, por ejemplo, no se ve tan claro. Mira, acá tengo la tráquea, carina, es el bronquio principal izquierdo, que se bifurca aparentemente temprano, y esto es una bifurcación tardía. Tengo una imagen más clara acá. Fíjense acá, tráquea, carina, y este es el bronquio principal derecho, que se bifurca rápidamente. Y el bronquio principal izquierdo es más vertical y baja hasta más abajo y luego recién se bifurca. Acá está súper evidente. Entonces, si tengo esta imagen, esto realmente es el pulmón derecho y esto es el pulmón izquierdo. Entonces, esto realmente es el lado derecho del corazón y esto es el lado izquierdo del corazón. ¿No? ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho? 3. ¿Y el izquierdo? 2. Y acá en esta imagen lo mismo. Tráquea, carina, el bronquio principal derecho es corto, se bifurca rápido y el izquierdo baja hasta más abajo y luego recién se bifurca. Es súper evidente, ¿verdad? Entonces, ¿para qué veo esto de acá? Para ver que realmente esto es el lado derecho del corazón y esto es el lado izquierdo. Si esto estaría invertido, entonces esto sería el lado izquierdo del corazón y esto es el lado derecho, ¿vale? En esta radiografía, ¿cómo están los bronquios? ¿Normal o alterado? ¿Normal? ¿Qué ves? Está ¿Y los isomérico. rápidos? Mira, vamos a ver. Esto es lo normal. Ali, isomérico. Acá, mira, esto es lo normal. El bronquio principal Sí. derecho se bifurca rápido, el izquierdo baja hasta más abajo y se bifurca tardíamente, ¿no? Entonces, seguimos. Y en esta imagen se ve eso, mira, esto se bifurca rápido, acá ya se bifurcó rápido. En cambio este no, baja abajo y se bifurca acá. Acá lo mismo. El derecho es corto, el izquierdo es largo. Y ahora acá, Ah, eso que estaba mira, falando. acá tengo la tráquea, Isomérico. el derecho y acá se bifurca rápido el derecho. Y el izquierdo, fíjense, baja, 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 baja y acá tardíamente está. se bifurca. Entonces, acá los bronquios están en posición habitual. Entonces, realmente esto es pulmón derecho y esto es pulmón izquierdo. Esto es el lado derecho del corazón y esto es el lado izquierdo del corazón, ¿no? Me sirve para ver eso, para ver si estoy, si la persona que estoy evaluando, el pulmón derecho lo tiene del lado derecho o el pulmón izquierdo lo tiene del lado izquierdo. Otra cosa que tenemos que ver es cómo están posicionadas las diferentes estructuras del corazón en la radiografía del tórax. Fíjense en este corte anatómico y fíjense en una radiografía. En una radiografía normal yo veo el perfil derecho, que es este de acá, y el perfil izquierdo de acá. ¿Qué veo en el perfil derecho? En la parte de arriba la vena cava superior, en la parte media la aurícula derecha y en la parte inferior el ventrículo derecho. Del lado izquierdo, que veo aquí arriba, el callado aórtico, el tronco pulmonar, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Es decir, en el perfil derecho veo tres estructuras: vena cava superior, aurícula derecha y ventrículo derecho. En el perfil izquierdo veo aorta, pulmonar, aurícula izquierda, que se ve bien pequeñita, y el ventrículo izquierdo. Cuatro estructuras del perfil izquierdo. ¿Qué significa? Que si yo veo acá una imagen radiopaca que viene hasta acá, ¿qué voy a decir? Que la aurícula derecha está crecida. O se ve una imagen acá radiopaca que viene por acá, que la vena cava superior está dilatada por algún motivo, ¿verdad? Entonces acá tenemos un ejemplo más anatómico. Vena cava superior, aurícula derecha, el ventrículo derecho viene acá, aorta, pulmonar, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Entonces solo viendo una radiografía yo puedo ver qué cavidades están crecidas, ¿verdad? Acá. Acá la vena cava superior. Acá la aurícula derecha. Acá viene la ventrículo derecho. Aquí arriba la aorta. Pulmonar. Y la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Entonces así yo tengo que imaginarme cuando veo una radiografía. Acá, por ejemplo, el bronquio principal derecho, la verdad es que no se ve muy bien, pareciera que bajara hasta acá, pero el izquierdo sí se ve bien.
Sí. Acá se bifurca, súper tardío, ¿no? Pero acá no se ve muy bien el derecho. Acá tengo la burbuja gástrica y acá tengo el hígado. Ajá. Entonces ya vemos cómo vemos crecimiento de cavidades en una radiografía, y esto es lo más importante, sacar el índice cardiotorácico, ¿no? Entonces hay que recordarlo porque muchos no lo están recordando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para sacar el índice cardiotorácico? Primero, trazar una línea paralelo a la columna, en la parte media de la columna, una línea vertical, ¿no? Luego trazo mi línea A. Mi línea A va desde la línea media que he trazado hasta la parte más externa del perfil derecho. No puedo trazar de acá a la línea, porque esto no es la parte más externa, la parte más externa está acá. Por eso mi línea A viene de acá a acá. La línea B viene de la línea media hasta la parte más externa del perfil izquierdo. No puedo trazarlo acá, por ejemplo. Si lo trazo de acá a acá va a ser muy corto. Es de la línea media hasta la parte más externa del perfil izquierdo. Y la línea C lo voy a trazar, fíjense, esta es la costilla, ¿verdad? Desde el borde costal interno, no de acá, esto es el borde costal externo, desde el borde costal interno hasta el otro borde costal interno. Ahora, ¿por dónde tienen que pasar esto? Ahí la literatura es muy ambigua. Te dice que tienen que pasar alguna literatura que pase por acá, por el ángulo cardiofrénico derecho, es decir, que pase justo por acá. O hay otra literatura que te dice que tienen que pasar por la parte media del diafragma derecho. Es decir, de acá a acá es el diafragma derecho, entonces la parte media sería acá. ¿Vale? Entonces ustedes lo pueden hacer pasar por acá, que es válido por alguna literatura, o por la parte media, que también es válido. Entonces, ¿qué hacen? Suman A más B y lo dividen entre C. Siempre van a tener 0.40, 0.50, 0.60, 0.70. Por ejemplo, acá claramente el corazón está grande, tiene cardiomegalia y el índice cardiotorácico acá salió 0.70. ¿Y cuál es lo normal? En adultos y niños menor a 0.50. En lactantes hasta 0.55 puede ser normal. En neonatos hasta 0.65 es normal. En esta radiografía, por ejemplo, yo veo que acá, por ejemplo, la aurícula derecha se ve crecida, está más prominente. Acá todo el perfil izquierdo está más grande. La pulmonar acá se ve grande, la aurícula y el ventrículo izquierdo se ve grande. Todo el perfil izquierdo acá está crecido, todas las cavidades izquierdas se encuentran crecidas, más la aurícula derecha. El ventrículo derecho no, la cava también está normal. Entonces, para eso me sirve esto de acá. Y acá está resumido todo lo que hemos hablado. Por ejemplo, acá te dice trazar una línea vertical que pase por el centro del tórax o paralelo a la columna. Te dice cómo tienes que trazar la línea A, cómo tienes que trazar la línea B. Y acá, por ejemplo, la línea C, ¿qué nos dice? La línea C nos dice trazar luego una horizontal desde el contorno interno de la caja costal derecha hasta el de la izquierda, pasando por el borde superior del hemidiafragma derecho, acá, por el ángulo cardiofrénico derecho, ¿no? Y luego sumar A y B y dividir entre C. Ese es el índice cardiotorácico. Tienen que memorizarlo, tienen que recordarlo, porque es lo que tienen que hacer. Esto ya lo han visto en radiología o en imagenología. Pues ahí ya lo han visto, acá solo estamos repasando, porque algunos se han olvidado. Y acá están los valores normales. Menor a 0.50. Y acá hasta 0.65 en neonatos es normal. ¿Por qué? Porque en los neonatos los tomamos en anteroposterior. En cambio a un adulto no lo voy a tomar en anteroposterior. Y para eso nosotros ya hemos recordado cómo es una anteroposterior y cómo es una posterior. Otra cosa que tenemos que ver en una radiografía es la vasculatura pulmonar, es decir, el flujo pulmonar. ¿Cuánta sangre le está llegando al pulmón? ¿Le está llegando la cantidad adecuada de sangre o le está llegando mucha sangre? Y eso lo podemos ver, claro que lo podemos ver en una radiografía del tórax. ¿Cómo? Así. Normalmente la vasculatura pulmonar o los vasos pulmonares debemos de verlo máximo hasta el tercio medio del pulmón. Este es el pulmón derecho. ¿Qué voy a hacer? Voy a trazar, lo voy a dividir al pulmón en tres partes: tercio interno,
tercio medio y tercio externo, ¿verdad? Fíjense que los vasos pulmonares solo debo verlo máximo hasta el tercio medio. Es decir, el tercio externo de ambos pulmones no debe tener vasculatura pulmonar. Debemos de ver una imagen más radiolúcida o radiotransparente, más negro. En cambio, acá en la parte de los cilios vamos a ver una imagen radiopaca con este gráfico. Fíjense, estamos viendo solo vasculatura. Obviamente esto es con contraste, no sin contraste lo vamos a ver así. Fíjense esta parte radiopaca, que es el ilio. Los vasos ahí son más gruesos, pasa más sangre, por eso vemos acá el ilio pulmonar. Y fíjense en esta parte de los pulmones no hay vasculatura. La vasculatura son estas líneas radiopacas, ¿no? De este lado, mira cómo emerge. Eso es la vasculatura pulmonar. No debemos de ver vasculatura pulmonar en el tercio externo, como en esta región. ¿Vale? Entonces, tengo una radiografía y lo voy a partir en tres. En el tercio externo no debería de haber vasculatura pulmonar en un pulmón normal. ¿Por qué vemos esto? Porque hay pacientes que tienen vasculatura pulmonar incrementada en cardiopatías congénitas, en falla cardíaca, etc. Ahora, tener vasculatura pulmonar incrementada, es decir, que estos vasos lleguen hasta acá, es diferente a hablar de edema pulmonar. Por ejemplo, acá yo tendría vasculatura pulmonar incrementada, voy a ver estos vasos hasta el tercio externo, pero no voy a ver edema pulmonar. Vasculatura pulmonar incrementada significa que dentro de los vasos sanguíneos hay más sangre de lo habitual, pero edema pulmonar hace referencia líquido en el intersticio pulmonar, fuera de los vasos. Eso se ve diferente en una radiografía, lo vamos a ver. Entonces, esto es lo normal. ¿Cómo yo veo vasculatura pulmonar alterada? Por ejemplo, acá veo vasculatura pulmonar máximo en el tercio interno, no hay en el medio, no hay en el externo. Entonces, esto es vasculatura pulmonar disminuida o hipoflujo pulmonar. El ventrículo derecho es incapaz de mandar sangre a los pulmones, por eso veo todo negro. No hay vasculatura pulmonar, cuando lo normal es así. Diferente a este otro de acá, fíjense acá la vasculatura pulmonar llega hasta el tercio externo. Estas ramificaciones que vemos acá es la vasculatura pulmonar. Entonces acá tengo vasculatura pulmonar incrementada. Vasculatura normal, vasculatura disminuida y vasculatura pulmonar incrementada. Acá, vasculatura normal, vasculatura incrementada. Vasculatura normal, vasculatura disminuida. Mira, todo negro, todo radiolúcido acá. Radio transparente los pulmones. Acá no hay vasculatura pulmonar. Esta cardiopatía, esto es una imagen en garrafa, ¿no? Parece una garrafita. Es una cardiopatía que se llama anomalía de Ebstein. La anomalía de Ebstein, el ventrículo derecho prácticamente no funciona, ¿no? Es incapaz de mandar sangre a los pulmones, por eso en los pulmones no vemos vasculatura pulmonar. Tenemos hipoflujo pulmonar o vasculatura pulmonar disminuida. Por ejemplo, acá ¿qué cavidades están crecidas? ¿La cava superior estará crecida? No. ¿La aurícula derecha sí está crecida? Sí, está crecida. ¿Acá la aorta estará crecida? No. ¿La pulmonar tampoco? Pero acá la aurícula y el ventrículo están grandes, ¿no? Aurícula y ventrículo izquierdo muy grandes, la aurícula derecha también y probablemente el ventrículo derecho también acá, ¿no? Acá empezaremos por lo primero. ¿AP o PA? AP. No, está ahí. PA, mira, fíjense los... Está ahí, soy eso. En forma de V, oye, los arcos costales son más angulados. Acá ven la tienda de campaña. Sí. Los que lo ven, bueno. Sí, você tá vendo? ¿Sí lo ves? Cara, tá aí. Está bien. Si lo ven, excelente. Está ahí. Ahora, vasculatura pulmonar normal, incrementada o disminuida. Normal. Incrementada, fíjense la vasculatura pulmonar. ¿Qué cavidades están crecidas acá? La aurícula derecha, ligeramente crecida. Ventrículo El ventrículo derecho. derecho. El izquierdo está más crecido, fíjense acá. Izquierdo. La pulmonar también acá, ¿no? Se ve rectificado, porque lo normal, fíjense cómo es. Miren. En cambio, del otro lado estamos viendo todo esto acá, ¿verdad?
Entonces acá, primero que tiene cardiomegalia. Si sacamos el índice cardiotorácico, tiene cardiomegalia, ¿no? Segundo, la vasculatura pulmonar está incrementada. Tercero, el perfil izquierdo está más crecido que el derecho. El ventrículo derecho está muy hipertrófico, acá, o muy grande. ¿Cómo veríamos un electrocardiograma en este paciente? Eres altas en D5 y D6 y esas profundas en D1 y D2, ¿verdad? Para correlacionar con el electrocardiograma. Acá, ¿cardiomegalia o no cardiomegalia? Cardiomegalia. ¿Cómo está la vasculatura pulmonar? Fíjense, acá parece incrementado, pero mira de este lado. No hay vasculatura pulmonar. ¿Qué cavidades están crecidas? La aurícula derecha, mira, gigante. Mira, fíjense el ventrículo derecho, si logran verlo, miren desde acá. El ventrículo derecho está muy crecido. La aurícula, el perfil derecho en sí, excepto la cava, ¿no? Si bien esta radiografía está rotada, angulada, todo lo que ustedes quieran, pero se puede evidenciar que el perfil derecho está muy crecido, ¿no? Acá, vasculatura pulmonar normal, incrementada o disminuida. Incrementado, ¿verdad? ¿Qué cavidades están crecidas acá? Izquierdas, tronco pulmonar, la aurícula y el ventrículo izquierdo. ¿Cardiomegalia o no cardiomegalia? Cardiomegalia, ¿verdad? De ahí empezamos. Corazón con cardiomegalia, crecimiento del perfil izquierdo, flujo pulmonar incrementado. ¿Y cómo veríamos el electrocardiograma de este paciente? Primero, el eje desviado a la izquierda. Y segundo, eres altas en D5 y D6 y esas profundas en D1 y D2. ¿Verdad? Acá. ¿PA o AP? ¿Por qué? Las clavículas están más horizontalizadas. Y fíjense las costillas también horizontalizadas. Aunque aquí vemos la burbuja gástrica, ¿no? Normalmente en una AP no se ve la burbuja gástrica, ¿no? Entonces tiene más características de una antero-posterior. Acá ven la tienda de campaña o el búho. Deberíamos de ver el búho, ¿no? La verdad, yo no lo veo. ¿Cardiomegalia o no cardiomegalia? Cardiomegalia. ¿Qué cavidades están crecidas acá? La aorta, mira, la aorta crecida, la pulmonar crecida y el ventrículo izquierdo crecido, ¿no? Acá, ¿cómo está el situs abdominal? ¿Cómo están los órganos abdominales? ¿Normal o alterado? Normal, el hígado está del lado derecho y la burbuja gástrica del lado izquierdo. ¿AP o PA? PA, fíjense, V o Y, como quieran, los arcos más angulados, ¿no? Vasculatura pulmonar normal, disminuida o incrementada. Incrementada. ¿Qué cavidades están crecidas acá? Izquierdas. Aquí la aurícula normal, aquí la cava también está normal, pero acá el ventrículo izquierdo está muy grande, ¿no? Con vasculatura totalmente incrementada. Acá, ¿cómo está la vasculatura pulmonar? Disminuida, hipoflujo pulmonar. Mira, todo vemos negro, radiolúcido, no hay vasculatura pulmonar. ¿Qué cavidades están crecidas acá? Ventrículo derecho. Aurícula Aurícula derecha un izquierda. poco, pero hay algo que está más crecido, el ventrículo derecho. Fíjense, el ventrículo derecho está tan grande que la punta del corazón lo levanta acá. Acá. ¿Cardiomegalia o no cardiomegalia? Cardiomegalia. ¿Cuánto nos dará el índice cardiotorácico? 0,7 mínimo, ¿no? 0,70. ¿Qué cavidades están crecidas acá? El derecho, ¿qué está crecido en el derecho? Aurículo, ¿La ventrículo. aurícula nomás? Ventrículo. ¿Y la cava? La cava. La cava está crecida, la Así, aurícula está crecida, el ventrículo derecho está crecido, el izquierdo también. Es una cardiomegalia global, ¿no? Yo creo que por eso el índice cardiotorácico está totalmente incrementado. ¿AP o PA? AP, ¿no? Porque están los clavículas están por fuera y estos son más horizontales, no son tan elevados. Listo. Hasta acá, crecimiento de cavidades e hiperflujo pulmonar. Diferente a hablar de edema pulmonar. Hiperflujo pulmonar es mucha vasculatura pulmonar, la sangre está en los vasos pulmonares. En cambio, en el edema pulmonar
el líquido está en el intersticio, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo yo puedo diferenciar de un hiperflujo pulmonar de un edema pulmonar? Acá tenemos algunos datos. Congestión venocapilar es sinónimo de edema pulmonar, por si acaso. Tenemos algo que se llama cefalización de flujo, cuando los vasos del lóbulo superior son mayores a los vasos de los lóbulos inferiores. Es decir, esta vasculatura pulmonar lo vemos mayor acá que acá. Acá no es muy evidente, pero los otros sí son evidentes. Esto de acá, por ejemplo. En edema pulmonar tenemos que buscar esta imagen. Un punto y alrededor una imagen radiopaca. Se llaman manguitos peribronquiales o los famosos coffin. En un paciente que tiene edema pulmonar se ve mucho de esto. Mira, acá vemos uno, acá tenemos otro, acá tenemos otro, hay mucho de esto. Coffin o manguitos peribronquiales o manguitos perivasculares, que representan edema intersticial por acumulación de líquido en el tejido conectivo peribroncovascular. Entonces, si yo estoy pensando en un paciente que tiene edema pulmonar, debo buscar los manguitos peribronquiales o estos famosos coffin. ¿Cómo lo vemos? Así. Un punto que es radiotransparente o radiolúcido, alrededor como una imagen radiopaca, ¿no? Los manguitos peribronquiales. ¿En qué lo vamos a buscar? En edema pulmonar. Esto es algo que lo han visto. Las líneas B de Kerley. ¿Qué son las líneas B de Kerley y qué representan? Engrosamiento de los septos interlobulares. ¿Y dónde los encontramos? En el ángulo costofrénico derecho o izquierdo. Y acá está la definición. Son cortas, delgadas, horizontales, y los encontramos en las regiones basales del pulmón, sobre todo en los ángulos costofrénicos. Y son estas, miren, una línea horizontal pequeñita, delgadita, horizontales en las bases pulmonares. Mira acá también. Líneas B de Kerley, que representan edema pulmonar o congestión venocapilar, diferente a hiperflujo pulmonar. ¿Qué más? Si tenemos líneas B de Kerley, tenemos las A de Kerley. ¿Y qué son las líneas A de Kerley? ¿Qué representan? Representan el aumento del flujo linfático y el edema perilinfático. Estas líneas A son líneas rectas que se dirigen al ilio pulmonar. Este es el ilio pulmonar y fíjense, ahí están. Todas estas líneas se dirigen al ilio pulmonar. Líneas A de Kerley, la parte superior del pulmón, y tienen una dirección hacia el ilio. En cambio, las B están en las bases y son horizontales, no tienen dirección al ilio, son horizontales. ¿Ah? Si hay B, hay A. Y así se ve una radiografía con edema pulmonar. Fíjense esta imagen, edema pulmonar. Ahí tenemos los manguitos peribronquiales, las líneas A, las líneas B. Esta imagen es una radiografía que tiene edema pulmonar. Si lo comparamos con hiperflujo pulmonar, es totalmente diferente. Fíjense. Mira, hiperflujo pulmonar. Vasculatura pulmonar incrementada. Acá, por ejemplo, no ves las líneas A o las B. No hay. Entonces, comparen esta imagen de hiperflujo pulmonar con esta de edema pulmonar. Es totalmente diferente. Fíjense, es totalmente diferente. Esto es edema pulmonar, acumulación de líquido en el intersticio pulmonar. En cambio, este otro de acá es vasculatura pulmonar incrementada. Esto es totalmente diferente, son cosas diferentes. Acá los vasos sanguíneos, los pulmones tienen mayor vasos sanguíneos porque les está llegando más sangre, pero la sangre no se está quedando en el intersticio pulmonar. En cambio, en el otro, sí. Acá sí. Esto es edema pulmonar, diferente a una radiografía con hiperflujo pulmonar. No había una combinación de ambos. Puede haber. Pero ahí tendrías que ser muy perspicaz y darte cuenta de cuál está predominando, ¿no? Obviamente se puede haber una combinación de hiperflujo pulmonar con edema. Ahora, si me preguntas, ¿quiénes tienen más hiperflujo pulmonar? Edad pediátrica y niños. ¿Quiénes tienen más edema pulmonar? Adultos, los que tienen insuficiencia cardíaca. Pues esta imagen lo vamos a ver más de adultos. Edema.
Hiperflujo pulmonar normalmente lo vamos a ver por En este caso, yo lo que estoy viendo es la red capilar va hasta el borde, no Sí. solamente. Entonces, o sea, como exacto. Se puede confundir con vasculatura pulmonar incrementada, ¿no? Pero fíjate la diferencia entre edema e hiperflujo pulmonar. Mira, acá no ves las líneas A, no hay las líneas B, no hay los manguitos peribronquiales, no hay. Es totalmente diferente. Por eso es como memorizarte esta imagen o verlo todo el tiempo de qué representa hiperflujo pulmonar y cómo es una radiografía con edema pulmonar. Son dos cosas totalmente diferentes. Creo que ya hemos terminado. Acá. Flujo pulmonar normal, disminuido o aumentado. Disminuido. Acá. Aumentado. Pero este no es edema pulmonar. Esto es vasculatura pulmonar incrementada. Y luego esto es un resumen para PA y AO. ¿Y listo? Con eso hemos terminado. Sí.